El ministro Arturo Saldívar explica por qué en esta mañana el presidente López Obrador está particularmente molesto con Norma Piña. Corre video. Que hay otro punto que tiene que ver con jueces, Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia. Es lo que acaba de decir el presidente López Obrador hace unos momentos. Sofía. Buen día, Ciro. Buen día, ministro. Después de semanas pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva el caso de los expedientes de pago de impuestos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, el presidente informó esta mañana que ya resolvió qué hacer con esos expedientes la ministra Norma Piña y resolvió darles entrada. Es decir, que la Corte va a conocer una vez más sobre estos expedientes. Dice el presidente que está molesto el presidente por esta decisión de la ministra Norma Piña. Dice que además de haberle dado entrada fuera de la ley, decidió darle el expediente más grande, que es uno de 33,000 millones de pesos, a un ministro que siempre ha defendido a potentados. Dice que el de 2,000 millones se lo dio a una ministra más decente. Dice el presidente que procedería en este caso. No dijo los nombres. No dijo los nombres de los ministros. Incluso dijo, no voy a dar los nombres, ustedes reporteen. ¿Qué procedería en este caso? Dice el presidente, denunciarla y pedir juicio político en contra de Norma Piña. Pero imagínense si hiciéramos eso. No, hombre, si ahorita fueron a la OEA, dice el presidente, después irían a quejarse con el rey de España o al Departamento de Estado de Estados Unidos. Es evidente que están violando la Constitución, dice el presidente. Arturo. Sí, aquí me gustaría tratar de explicar en términos técnicos por qué es la molestia del presidente. En primer lugar, hay que señalar la disparidad para admitir los procedimientos que tiene la ministra Piña. Hay temas donde parece que tiene un interés y lo admite al día siguiente, y hay otros donde se trata varios meses, como fueron estos casos. Y aquí lo que interpuso a quien se le decidió en el tribunal colegiado, en varios juicios, que tenía que pagar cantidades muy grandes de impuestos, es un amparo directo en revisión. Esta revisión en el amparo directo es excepcional. Solamente cuando hay un tema relevante de constitucionalidad se admiten. De lo contrario, se tienen que desechar. Si la ministra presidenta hubiera desechado estos recursos, las sentencias del colegiado hubieran quedado firmes. Al admitir ella el recurso, está abriendo una posibilidad de que en la segunda sala, donde hasta el día de hoy hay una mayoría en estos temas en contra del gobierno, pudieran revertirse estos fallos en contra de las empresas, efectivamente, Ricardo Salinas. Este es el malestar del presidente, que se admite un recurso excepcional después de mucho tiempo, y además cuando la presidenta tenía la facultad de haber concluido el asunto, toda vez que dudo mucho que estos temas pudieran tener una vinculación o trascendencia de esta envergadura para poder ser admitidos. Pero esa es la molestia del presidente. Entonces, digamos, en términos técnicos, tiene un punto. Yo no conozco el expediente, no puedo prejuzgar, pero tratándose de asuntos fiscales, digamos que esto es lo que está en juego. Un tema que pudo haber terminado con una decisión de la presidenta de la Corte, tarda mucho en admitirlo, lo admite, y después sí turna los asuntos a algún ministro que, de acuerdo a la trayectoria, tiene cercanía con alguna de las partes. No que están es el ministro Aguilar. En este caso no es el ministro Aguilar. Se turnaron los asuntos, el de menos cuantía a la ministra Yasmín Esquivel, sí, y el de mayor cuantía al ministro Alberto Pérez Dayán. Entonces supongo que a él se refería. Sí, seguramente. Bueno. Y bueno, le preguntan también sobre este recurso de contradicción de criterios en materia electoral por el tema de la distribución de diputaciones, un recurso que metió el PAN ante la Corte, que fue admitido por la presidenta Norma Piña. Esto es más descabellado, dice el presidente, porque según me informan, el PAN presentó un recurso de lo que decidió el INE que podría resolver el tribunal, y sin tener facultades, la Corte, torciendo completamente la ley, acepta este recurso de algo que no le corresponde atender. Dice, a lo mejor es porque en la Corte le dan entrada a todo. ¿Podría explicar esto? Sí. A ver, esto es interesante. Parecería ser, lo hago muy rápido, parecería ser una especie, como se dice en el medio, de chicana. Presenta el PAN una denuncia de contradicción de criterios entre la Corte y el Tribunal Electoral, indebida porque no interpretaron el mismo precepto. Ya desde ahí se debió de haber desechado por notoriamente improcedente. Pero ojo, la ministra Piña lo admite al día siguiente. Por eso decía que depende de los asuntos. Bien. Y se lo turna al ministro Juan Luis González Alcántara, a quien le turna todos los asuntos relevantes en contra de la 4T, y además son los dos ministros que tuvieron que ver con la cena con el presidente del PRI. Creo que su idea es tratar de intervenir y de hacer alguna medida para tratar de intervenir y vulnerar la decisión que mañana tendrá que tomar el Tribunal Electoral sobre la integración del Congreso de la Unión.
Calientitas mañanas. Gracias, bueno, Ciro. gracias Arturo Saldívar. Debe seguir el presidente en eso. Sí, dice que lo que hacen es poner en mal a las instituciones que ellos representan. Norma Piña con la Suprema Corte. Bueno. Sí, aquí Ciro no le tocó de otra que pues ahora sí que bajar la mirada, no le puede discutir a Arturo Saldívar, ya invitará a otros exministros, jueces, para que digan cosas a favor de la oposición, pero tiene razón el López Obrador técnicamente. Por eso te digo que este país está polarizado desde hace siglos. Ejemplo, estos panistas que van y marchan a favor del Poder Judicial y del INE y todas esas cosas, cierran los ojos cuando hacen este tipo de chicanas, como dice este señor Arturo Saldívar. Abusos. Mira, sueltan narcotraficantes. ¿Dónde has visto tú a los influencers apartidistas, a los panistas decir, me desgarro las vestiduras porque no puede ser que hayan soltado a un narcotraficante, no puede ser que le hayan liberado las cuentas a un narco, no puede ser que le hayan liberado 700 y pico de millones de dólares a la esposa de García Luna, que ahorita ya es prófuga? Es increíble. Entonces, ellos no les duele eso. No les duele, por ejemplo, que un presidente de México esté 6 años administrando y termina y se va a trabajar con una empresa española. A los panistas eso no les duele, y a los de izquierda sí, y por eso muchos seguimos a López Obrador, no por culto, no por adoración, sino porque compaginamos con él. Tiene toda la razón. Él se va a ir a su rancho. ¿Qué va a andar trabajando con Iberdrola o con Cemex o con empresas que él favoreció? No, para nada. Entonces, muy bien Arturo Saldívar lo que está diciendo aquí. Norma Piña tiene es selecta en sus casos. Y sabe a quién se los da. Fíjate, a las personas que tienen montos menores para pagar impuestos se los da Yasmín Esquivel. Y si falla a favor o en contra, pues no pasa nada. Pero a los grandotototes, a los pescados gordos, se los da a González Alcántara Carrancá, que es el que protegen a Salinas Pliego. Y entre ellos hay una triada, un grupito que está en contra de la 4T y fueron los que cenaron con Alito Moreno para presionar a los del Tribunal Electoral. También eso, que yo no soy doctor en ley, pero eso entiendo que lo que dice el observador y por lo que explica Arturo Saldívar, que esa decisión que tomó de Norma Piña de darle entrada a un recurso del PAN, de entrada no tenía que haberlo aceptado. Y ahí se vio que es una mujer que se entiende, una persona, porque no tiene nada que ver que sea mujer, una persona está usando la política dentro de la impartición de justicia, está politizando la Suprema Corte de Justicia para ver si le pueden tumbar un poquito a Morena para ella poder respirar un poco y no se apruebe la reforma al Poder Judicial. Entonces sí están usando la política, son unos politiqueros y no tienen nada de independientes el Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial va. Dime qué piensas tú. Hasta luego.